Vamos a hablar de la historia de la guerrilla en México. Okay. Porque hay un mito que lo repiten tanto y cada vez que lo dicen, pues me enojo. Okay. Porque no puedes decir guerrilla porque luego te dicen la 23 de septiembre. Y como si fuera la única, ¿no? Como si fuera lo único. Y no pudieron con el gobernador, que en ese tiempo los gobernadores eran, el que no era general era casi general en el país. Ginger era el general ese cabrón. Y estos empezaron a pedir tierra, y el gobernador les dio garrote, que no, como no había salida, como en Venezuela, pero al revés, decidieron formar un grupo guerrero y emular al movimiento guerrero de Cuba, Fidel Castro y el Che Guevara. Entonces hicieron uno que llamaron el asalto al cuartel de Ciudad Madera, el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Así empezó la revolución cubana, así empezó la revolución esta. Cuba nunca financió algún grupo guerrero de izquierda porque era un país amigo, porque acuérdate que, pues bueno, Gutiérrez Barrios les ayudó con el Granma, ¿no? Y es verdad eso. Es absolutamente cierto. Nunca metió un quinto Nunca metió Cuba, un 15, pero les señaló el camino por donde se fueran para ir a Corea. Entonces, después está otro en Oaxaca. Nunca se metió a la guerra, el de Oaxaca. Nunca los aceptó. Fifís, no saben hacer la guerra en la montaña, les decía. Tenían razón. Bueno, movimientos estudiantiles más bien, ¿no? Todos anduvimos, salvo los fresones. Guerrillero era otra cosa. Sí. Podía ser el más comunista del mundo haciendo así. Así, ahí en la plaza. Y le decía, alguien te pone un rifle. Hasta ahí llegaba. No. Agarrar el rifle era otra cosa. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Hoy está con nosotros el historiador y cronista de la ciudad, Nacho Lagarda, que nos viene pues a relatar, a contar sobre la guerrilla acá en Sonora, la historia, orígenes y algunos hechos en concreto. Sobre todo, pues como lo decía también yo en la introducción, él escribió un libro que se llama El color de las amapas, donde pues narra un pasaje de estos hechos de la Liga 23 de septiembre, acá con sus conexiones acá en Sonora, sobre todo al sur del estado, por ahí por la región de Álamos en San Bernardo, ¿no? Muchas gracias, Nacho, por estar aquí. Feliz año. ¿Cómo la pasaste? ¿Y qué te ha traído este bebé este año apenas en la cuna? Pues me trajo una nieta, la primera nieta que tengo. ¿Sí? Sí. ¿Primera nieta? ¿No se ha enterado aquí la vecina? ¿Qué vecina? No, es que Paulina, mi hija, la menor, tuvo una niña. ¿Y es tu primera nieta? ¿no? Primera nieta, sí. Okay. Las otras dos no quisieron tener hijos. Bueno, y ahí está. Todavía, a lo mejor. Bueno, es posible. ¿Tienen perrijos con y eso, gatijos? O... Sí. Y esposijos también. Sí. Yo conozco a uno por ahí. Bueno, yo conozco a dos. Entonces, pues la menor fue la que tuvo esta niña, pero la tuvo prematura. Okay. Entonces estuvimos noviembre y diciembre con esa angustia de hasta que se la dieron en el hospital. Entre Navidad y Año Nuevo. Okay. Se la entregaron después de 2 meses o más ahí. Entonces fue un fin de año un poco pero ya todo bien. Tenso, pero feliz. ¿No? Qué Entonces bueno. Ya está en su casa y todo bien, sin ninguna... Nada, sin ninguna complicación, nomás que la que se queja ahora es la mamá porque no la deja dormir. Sí. Bueno, ahora con este look que traes de come chorizo de español, nos vienes a contar de la guerrilla acá, sobre todo acá, ¿no? Enfocado aquí en el estado de Sonora. No necesariamente. Lo que voy a aclarar primero es que vamos a hablar de la historia de la guerrilla en México. Okay. Porque hay un mito que lo repiten tanto y cada vez que lo dicen, pues me enojo. Okay. Porque no puedes decir guerrilla porque luego te dicen la 23 de septiembre. Y como si fuera la única, ¿no? Como si fuera lo único y la única. Y ese es lo malo que la gente... Y me discuten, la 23 de septiembre. Ya es como el frente... ¿Qué? Armado...
de Nueva Muchos. Revolución. No, había Bueno, muchos, sí. muchos, pero el más famoso fue, y ahora voy a decir qué significó la Liga 23 de septiembre. Voy a empezar diciendo, voy a platicar la historia en México. Estamos en 1964, 65, y se genera, pues estaba la Unión Soviética en todo su esplendor, Cuba en todo su esplendor. La Guerra Fría. No, No, o sea, estaba en el plena Guerra intento Fría, pues, ¿no? de la Unión Soviética en el intento de proliferar el socialismo en el mundo y Estados Unidos de detenerlo. Entonces, estamos en 64 y aquí no se sabía ni había nada que tuviera que ver con eso. Entonces, el 64, en Ciudad Madera, Chihuahua, que pocos saben dónde queda Ciudad Madera, que es en la zona boscosa de Chihuahua, un grupo de solicitantes de tierra, de campesinos, empezó un movimiento campesino en Chihuahua, que fue creciendo, el gobierno los atoró y terminaron yéndose a la sierra, allá para el rumbo de Ciudad Madera, donde había unos habitantes, unos hermanos, una familia, que muy revolucionarios, muy activos, toda una familia de apellido Gaitán. Ahí sí la Liga 23 de septiembre, No, ¿no? espérame que yo te lo diga. Ya te me estás adelante, ahí estás igual. No, pero es que, bueno, sí vas a acabar ahí. No, te voy a contar historia. Falta mucho para la Liga 23 de septiembre, muchísimo. Entonces estos hicieron grupo popular guerrero, un profesor, Arturo Gamis, y un doctor López, y estos campesinos de Ciudad Madera, esta familia que eran familia luchona, por el Dice. campesinos, por la tierra. Entonces, como no pudieron con el gobernador, que en ese tiempo los gobernadores eran, el que no era general, era casi general en el país. Ginger era el general ese cabrón, era un general del ejército mexicano, gobernador, y estos empezaron a pedir tierra, y el gobernador les dio garrote a este movimiento, y ahí estaban estudiantes, profesores, un grupo de muchachos que decidieron entonces que no, como no había salida, como en Venezuela, pero al revés, decidieron formar un grupo guerrillero y emular al movimiento guerrillero de Cuba, Fidel Castro y el Che Guevara. Entonces hicieron uno que llamaron el asalto al cuartel de Ciudad Madera, el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Así empezó la revolución cubana, así empezó la revolución esta. Entonces estaban ahí, eran como unos 7 muchachos que armaron todo un operativo. Había muchos caciques en aquel tiempo, si todavía hay, era la sierra de Chihuahua, pues era inhóspita. Y entonces decidieron atacar un cuartel que era un barracón en madera chiquito de unos de soldados que vigilaban la sierra. Y entonces estos dijeron atacar el cuartel de Ciudad Madera, organizaron el grupo guerrillero para atacarlo y el 23 de septiembre, ¿cómo se llama la liga? Liga 23 de El septiembre. 23 de septiembre de 1965 atacaron el cuartel de Ciudad Madera. ¿Por qué Liga? Siempre Liga por... No, no. ¿Cuál era No. No tenía ningún Una significado. liga es una organización, también hay frente. O sea, de ligarse, pues, de estar ligados a otros. Tiene ese significado, pero otros tenemos Frente Popular, el movimiento de los pobres y todo eso. Entonces en México, cuando dices guerrilla, dices la Liga 23 de septiembre y dices Lucio Cabañas. Entonces este grupo de muchachos jóvenes, pues asaltaron el cuartel y el cuartel, pues 11 de ellos, y los guerrilleros mataron a otros tantos soldados. Y el general, gobernador, dijo, no, recogieron los cadáveres, otros huyeron de los guerrilleros, y dijo, bueno, pues si peleaban por tierra, denles tierra hasta que los... Entonces los enterraron en una fosa común, eso dolió mucho. Los enterraron en una fosa común con perros y los llenaron de tierra. Y literal así fue la expresión de si quieren tierra, denles tierra hasta que se atasquen, dijo. Y los atascaron de tierra, y hay fotografías y todo eso. Ya los soldados con honores. Con honores y tienen ahí un eran 11 los guerrilleros muertos, ¿no?
Entonces se hizo, eso corrió por toda la sierra de Chihuahua. Yo lo escuché de niño en San Bernardo, ahí donde nací yo, en la Sierra de Álamos. Entonces fue una tragedia en la sierra de Chihuahua, cuando fueron muertos. Y este Arturo Gami se hizo muy famoso en el mundo de la guerrilla. Al mismo tiempo, mismos años, pero muy lejos de ahí, de Ciudad Madera, en Guerrero, un joven profesor rural llamado Lucio Cabañas Barrientos, allá en Oaxaca, en Guerrero, armó un grupo guerrillero también cuando fue atacado por los soldados en un mitin que estaba organizando en un pueblo ahí de la sierra de Guerrero. Esta sierra que hoy en día está infestada de narcotraficantes. Entonces, y este Lucio Cabañas se encargó de formar y él le llamó el ejército del pueblo a su movimiento y a su grupo para hacer la revolución socialista en México. ¿Es en qué año? Un poquito después. Pero el primer... Ciudad Madera, 65. Es el primer acontecimiento guerrillero. De guerrilla en México. Entonces... ¿Y ese movimiento de Chihuahua que siguió o fue nada más hasta ahí llegó. Hasta ahí, ok. Después, ahorita te voy a decir lo que siguió. Pero terminó, los que quedaron vivos, pues huyeron a donde pudieron. Algunos después los agarraron, metieron a la cárcel. Yo conocí a uno, muy amigo mío, todavía vive, tiene 90 y tantos años. Tengo mucha comunicación con él. ¿Está lúcido todavía a sus 90? Lucidísimo, y escribió 3 libros. Y era un campesino. Lo tengo en el Face, está muy activo este viejito. Después, el 68, unos que quedaron, unos simpatizantes de esos de Madera, siguieron haciendo lo que pudieron y formaron un grupo guerrillero. El grupo guerrillero Arturo Gamis, el que fue el líder del 68. ¿A él lo mataron? Sí, ¿O ahí, claro. ahí mero en el... Ahí en Madera. Son de los que le dieron tierra, pues, tierra, como sí. dijo el gobernador. Sí, sí. Y el 68 se formó un nuevo grupo popular guerrillero, Arturo Gamis, y se organizó otro grupito guerrillero. Y atacaron el aserradero de Tomochi, en el municipio de Guerrero, que está por la carretera que lleva a Chihuahua. ¿Y cuál era la demanda? ¿Tierra también? Lo mismo, no, ya guerrilla. Pero... Derrocar al gobierno. Porque ¿cuál era la demanda? Eran revolucionarias, creo, ¿no? Que no es que se cumplieran todavía muchos... Grupo Popular Guerrillero, todos inspirados en lo que había hecho Fidel Castro en Cuba, la guerra de guerrillas en la Sierra Maestra, ella es la Sierra de Chihuahua. Pero... Bueno, inspirado en eso, pero ¿qué demandas tenían aquí en México? ¿Querían instaurar un gobierno comunista? Socialista, okay. No como otros, un verdadero Estado socialista. Okay. Que le quede el saco al que le quede el saco, no como otros. Y curiosamente ellos su primera acción la hacen en Tomochi. Por si no lo saben, Tomochi es un pueblo célebre en la Revolución Mexicana. Ahí fue el primer levantamiento de Tomochi contra Porfirio Díaz. La matanza de Tomochi. Hay que leer eso, la matanza de Tomochi. Y ahí en Tomochi, eso fue en 1900 y tanto, y 2 creo. Primer movimiento contra Porfirio Díaz. Entonces, ahí en Tomochi pues hicieron un asalto, incendiaron el aserradero, que era lo máximo en esa sierra, pues el aserradero, la madera, y algunos resultaron heridos y ellos mataron a unos soldados. Ese grupito estaba capitaneado por este muchacho que no había participado en lo de Madera, pero formó su propio grupo guerrillero. Ahorita lo voy a leer el nombre de este líder. Y después hicieron otro movimiento en otro pueblo, asaltaron la tienda y esas cosas. Y venían hacia Sonora. Y en un lugar, un helicóptero del ejército se les puso encima
y lo ametrallaron y lo tumbaron el helicóptero. Ah, sí. Sí. Este grupo de guerrilleros. Ese, ¿Sí? 6 guerrilleros. Entre De ellos, Guerrero, ¿no? Todavía. no, estoy todavía en Chihuahua. Ah, en Chihuahua. Pero al mismo tiempo estaba empezando lo de Guerrero, Lucio Cabañas. Es la historia de la guerrilla en México, por eso te dije. Entonces, un muchachito de 10, Carlos David Armendáriz Ponce, de 17 años, era uno de los guerrilleros, imagínense. Entonces, este grupo que estaba encabezado, se me olvidan los nombres, ahorita voy a decir quién ahí va a aparecer, venían para Sonora. Ya el ejército los detectó, el ejército de Chihuahua dijo, síganlo, y el ejército de Sonora le dijeron, encuéntrenlos, aquí por Tezopaco, eso se sube a la sierra. Y entonces ellos venían hacia Sonora a apoyarse en el grupo de campesinos simpatizantes de la tierra en el Valle del Yaqui. Okay. Movimiento que reventó cuando Viebris. Estamos en el 68. Pero fue más, lo que quieras. Más armado que... Armado en el sentido de teatral la cosa para derrocar para destituir a Esa Viebris, es tu ¿no? interpretación. Yo te estoy Y hablando... La de muchos. ¿Eh? Y la de muchos. No, pero la mía es de estos guerrilleros que estaban ahí, en el Valle del Yaqui. Si hubieras estado tú no hubieras participado, no hubieras armado. Calentaron a los guerrilleros. Esa es la historia. Hay que ver cómo la historia en su contexto. Te voy a platicar la historia de la caída de Viebris. Y ahí vas a coincidir con estos guerrilleros y los que alborotaron a la raza en el Valle del Yaqui. ¿A quién compras? A los líderes. Y muchos de esos líderes eran de los que venían de esa guerrilla de Chihuahua, que estaban escondidos ahí, no estaban haciendo la guerrilla ahí, eran líderes. San Ignacio, Río Muerto. Y uno de los muertos, ahí fue el hecho, te estoy hablando del Valle del Yaqui, no te claves en donde fue la balacera. Y uno de ellos, de los que murieron en San Ignacio, Río Muerto, era de San Bernardo. De mi pueblo. ¿Lo conocías? Por supuesto que sí, compañero del grado de mi hermano Roberto. Que se venían esos demandantes de tierra en San Bernardo, en esa parte que nadie conoce, como no encontraron salida, se vinieron al Valle del Yaqui a seguir luchando por tierra. Okay. Sí había lucha por tierra. No vinieron de México, Barra García, de parte, venimos a comprarlos para que nos ayuden a chingarnos a Viebris. Utilizaron esa efervescencia guerrillera que había en el Valle del Yaqui para chingarse a Viebris, que es lo mismo. Sí. Y Viebris, inexperto y joven, no supo qué hacer con ese movimiento. Que ya tenía 33, 34. 34. Entonces había efervescencia guerrillera en el Valle del Yaqui. Muchos de la Liga 23 de septiembre, con los que son mis amigos, con los que he hablado, que participaron allá, pues ellos andaban ahí enseñándoles a usar armas a los campesinos del Valle del Yaqui. A ellos no los mandó Barra García, ni los mandó los enemigos de Viebris. Estoy hablando del 71. Todavía no era gobernador Viebris. Seguimos. Entonces estos muchachos tumbaron un helicóptero. Entonces pues el ejército ya se puso en alerta. Acá, ¿no? Después de lo de Madera, ahora esto. Agárrenlos. Y les hicieron un nudo corredizo, se llama la táctica en el ejército. Y allí en un lugar de allá de la sierra, la Mesa Larga, que se van encontrando estos guerrilleros después de tumbar el helicóptero con unos soldados que iban de aquí para allá, de frente y entonces se dieron de balazos. Y entonces este muchachito Carlos David Armendáriz Ponce, que es un héroe, 17 años, que es un héroe en el mundo de la guerrilla. Si hubiera ganado el socialismo en este país, él tuviera un monumento así, mira, en el Zócalo, este niño. Pero como no ganaron... ¿Y fue caído ahí? Fuera de los niños héroes, ¿no? Como el que le un niño, exactamente, un niño héroe. Pero de izquierda, no fifí. Claro, de izquierda, no fifí. Entonces, estoy hablando de los verdaderos de izquierda en este país. Y entonces este chamaco con su rifle, aquí viene el nombre del rifle, pero no me acuerdo cómo se llama, un riflón de esos. Le dijo, compañeros, reculen, pélense, yo desde aquí los voy a de 17 años. O sea, se puso a cubrirle con una bala, con el fémur, con una bala, con el fémur quebrado por una bala. Y atrás de unas piedras, pum, y se echó a 3 soldados. Era cabrón el pinche chamaco.
17 años. Sí, tú comías paletas de chocolate en ese tiempo, esa edad, Todavía. imagínate lo Bueno, que ya era. no, porque ya no como azúcar. Qué huevos hay que tener para hacer eso? Entonces estos son Como que no le gustaran las paletitas de chocolate ahí en el descanso. guerrillero de verdad. Entonces, con un fusil M2, pues se asustaron los soldados, un chamaquito que les disparaba. Entonces se recularon y pudieron huir. Huyeron los guerrilleros. Alrededor de cuántos huyeron? Esos eran 5. Óscar González Eguiarte era Son el los que líder. tumbaron el helicóptero, ¿no? Del ejército. Era el líder de ese comando, como el comando que hizo el Che Guevara en Bolivia y el que hizo. Entonces ese tumbaron, Óscar González Eguiarte, en esa refriega lo hirieron en la espalda. Imagínate. Entonces perdió su equipo y tuvo que ser ayudado por sus compañeros para salir. Entonces después de eso, esos guerrilleros, todavía 300 metros que llevaban de la refriega, todavía Carlos David les gritaba, huyan, desde aquí les voy a defender, hasta que lo masacraron los soldados al niño de 17 años. Bueno, pero tenía un rifle más alto que él. Entonces de ahí ese grupo, el de González Eguiarte, huyeron. Conocí a la familia de los González Eguiarte, ricos, de Chihuahua. ¿Quién los conocía? Yo los conocí, Ok. a los familiares de este González Eguiarte, eran ricos, Y andaba aquí en la... sí. Y los líderes, voy a adelantarme, de la Liga 23 de septiembre eran del TEC de Monterrey. Órale. De donde quiera se te viene la guerrilla, dijera Porfirio Díaz cuando se le vino encima a todos. Entonces se vinieron, entonces ya en Chihuahua era todo un escándalo, un periódico de El Paso, Texas, sacó una nota terrible diciendo cómo a un niño de 17 años en México lo mataban de esa manera. Bueno, traía aquí en su bolsa ese niño Pues ni que los las soldados... alas del piloto que habían derribado, como de guerra, pues, Ajá. trofeo de guerra, y se le echó la bolsa. Y cuando lo revisaron, ahí traía las alas que tienen los pilotos militares. Bueno, entonces el periódico les echó muy duro al gobierno porque habían matado a un niño y se encontraron después pues documentos que traía González Eguiarte y eso. Los 6 guerrilleros eran miembros del Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámez. Le pusieron el nombre del líder de Madera que había muerto, Arturo Gámez. Nuestro comando se llama Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámez y estaba integrado por González Eguiarte, José Luis Guzmán Villa, Arturo Burboa Estrada, Juan Antonio Gaitán Aguirre, Guadalupe Escobel, tío y sobrino. Y luego, pues el muchachito, ¿no? Carlos David, que ya murió. Entonces, estos guerrilleros de la sierra, de González Eguiarte, pues no les quedó otro más que venirse hacia abajo, hacia el valle del Yaqui, al valle del Yaqui. ¿Por qué al valle del Yaqui? Todavía no nacía Viebris. Al valle, porque ahí tenían compañeros de lucha, en todo el país había, y sabían que esos guerrilleros del Valle del Yaqui los iban a recibir y los iban a ayudar. Y por ahí había andado por ahí el hermano de Lucio Cabañas, ¿no? En el sur. No, eso, ahorita vamos a llegar a eso. Aquí estuvo en Guatabampo. Sí, en Guatemala. Era Todavía, maestro, ¿no? sí, profesor, todos eran profesores. Entonces finalmente llegaron a Tezopaco. Si alguien sabe dónde queda, no sabe dónde queda Rosario de Tezopaco, es Tezopaco. de Obregón, exactamente hacia la sierra, hacia el este, al pie de la Sierra Oscura, allá abajo está Tezopaco, Rosario Tezopaco. Y venían de allá, bajaron ahí, y ahí pues con las heridas que venía González Eguiarte, los muchachos todos muertos de hambre, como pudieron, se acercaron al pueblo, se escondieron en un rancho ahí, querían comida, venían como perros muertos de hambre. De la sierra, que podían comer en el monte, nada. Entonces llegaron y un carajo de un rancho que estaba ahí los vio y los denunció. Sí. Vino a Tezopaco y les dijo, allá andan, ahí vienen unos guerrilleros. Y en Tezopaco era un cuartel militar, el ejército mexicano de Esperanza, la Policía Judicial de Sonora, Policía Municipal, estaba lleno de autoridades. Entonces los agarraron, los detuvieron, es una historia muy interesante, esta yo la escribí hace mucho tiempo, y luego los llevaron al pueblo. Y sin decir agua va, los fusilaron. ¿No?
estaba prohibido el fusilamiento. Sí. Desde que fusilaron el Los 57, sátiros acá. aquí se abolió. Era Álvaro Obregón Jr., Sí, ¿no? El se gobernador. abolió el fusil- y el ejército los fusiló. Eso lo debe el ejército todavía a la sociedad mexicana. Y de eso casi no hablan. Ahí en Rosario de Tezopaco. Ay, Ahí se bajó, ¿sabes quién? A tirar una bola ahí de béisbol que iba pasando por ahí, andaba en gira, pues ya sabes a quién le gustaba el béisbol. a O le Vieves. gusta. ¿A No, el quién? peje. ¿Y El qué andaba haciendo peje. el peje por ahí? Pues andaba en campaña. Ah, ahora recién. El 18, Yo sí. creo que nadie le dijo Sí, lo que sí. había pasado ahí. Pues a lo mejor no. No, pero... Iba pasando por ahí y vio que están jugando béisbol. A ver, dijo. en avión. No, no sé, no, en carro iba, andaba en gira, pues aquí por Sonora. Acuérdate que él visitó, Pero, es más, ni siquiera sé si era gira electoral, pero acuérdate que el PG recorrió antes de ser presidente tres claro, veces pero nadie le los dijo, 2000 y feria de municipios. nadie le dijo que habían muerto guerrilleros, Pues porque quién sabe, quién si sabe. No, verdaderamente no era se de bajó izquierda, a tirar la bola, perdón, se bajó a vaquear, macanear, a bacanear, sí, le pero echa una, nadie sí, le dijo, porque qué raro hubiera ido a rendirle honor a sus compañeros de izquierda, pues era de priista en ese izquierda momento, pues. verdadera, no, hasta la fecha es priista. Entonces, de izquierda verdadera. Entonces, pero dos que huyeron hacia el Quiriego, y ahí pasaron por el rancho de don Abel Murrieta. Por ahí Ok, el estaba el papá. rancho, el papá, claro. Entonces a ellos también los agarraron, los echaron en un costal, los inyectaron y los llevaron y los fusilaron junto con los otros Los inyectaron. para sedarlos. ¿Estos a quién ahora? Dos de los que venían, Ok, dos no entraron a Tezopaco, se ok. vinieron pues, Y después los agarraron allá en el Quiriego. en el Quiriego. Yo hice ese recorrido que hicieron ellos, todo. Entonces los trajeron a Tezopaco y los fusilaron. A todo el grupo, los dos que habían alcanzado a salir y los que ya tenían en Tezopaco, y a todo el grupo guerrillero ese lo mataron, lo fusilaron. Y hay unas tumbas maravillosas ahí en el panteón de Tezopaco. Año tras año se les rinde homenaje. Entonces, lo curioso de esto, como chisme, es que todos los que estaban en las autoridades del Quiriego tuvieron un final desastroso. El jefe de la policía judicial murió de diabetes aquí en Hermosillo, el presidente municipal que murió de no sé qué, se volvió loco. Todos sufrieron una gran, terrible enfermedad. Bueno, estamos en el 68. Ahora viene otra historia, el Grupo Movimiento de Acción Revolucionaria, el MAR, otro movimiento. Ese se formó, que era promover la revolución socialista en México, era su final, y fueron entrenados en Corea del Norte. Cabrón. En ¿Sí? esos tiempos, Pues hasta allá se fueron. era cuando se usaba la Corea, ¿Y con qué ojos? Corea, les pagó todo. El papá del que gobierna Corea. Entonces se iban, en ese tiempo se enojaban mucho porque decían que Corea estaba A metiéndose. ver, aquí una pausa, un paréntesis, porque no sé si escuché, por ahí me salió un reel en TikTok de cuando entrevistaron a Mario Fabio Beltrones y decía que aquí en México, Cuba nunca financió algún grupo guerrillero de izquierda porque era un país amigo, porque acuérdate que, pues bueno, Gutiérrez Barrios Sí, les ayudó con el Granma, ¿no? A salir. todo eso. Y es verdad eso. Es absolutamente cierto. Nunca metió un quinto aquí Nunca metió un Cuba. 15, pero les dijo, les señaló el camino por donde se fueran para ir A a Corea. Corea, Pero o Corea los del Norte, rusos. sí. Los rusos sí tenían, No, ¿no? ninguno de estos se capacitó en Rusia. Ni en Cuba, Ni los de obviamente. Lucio Caballa. Ninguno. Este grupo, y tengo los nombres de todos los que fueron al Corea del Norte, y allá los entrenaron. Pues, Del mar, o sea, sí, Movimiento de sí, Acción sí, sí, Revolucionaria. sí, ese grupo nuevo que Y se ese formó. grupo de Chihuahua también, ¿no? No, ¿Acaso no, no? era de diferentes lugares del país. Ya había para entonces guerrilleros de oficio, de Mexicali hubo muchos guerrilleros, nacieron muchos guerrilleros, Okay. salieron muchos. Y de diferentes partes ese grupo se formó y se fueron a capacitar
a Corea Corea del del Norte. Norte. En 1972, un comando del grupo Comandos Armados de Chihuahua, que era otro, al intentar una expropiación bancaria, así le llamaban ellos, asaltar bancos y sacar dinero, pues el ejército los detectó y al ir ahí a hacer los asaltos, entre ellos estaba Pablo Martínez Pérez, que era su nombre falso, pero era el Chelis, José Luis Alonso Vargas, el Chelis, el que murió hace 4 años. Yo hice amigo de él los últimos 15 años de vida. Okay. Con todos ellos hice amistad, todos ellos, muchos de ellos los entrevisté. No, pero pues ya Pues después de revolución, qué chiste. ese, Te hubieras no, hecho amigo para que fueras a tirar no, yo chingazos. tenía 12 años. Y el otro, te faltaban 5 para que le Espérame, hubieras ganado al David. espérame cuando te cuente Sí. que fui invitado a irme a la revolución de El Salvador. El, Y te voy a cuando decir, andabas en el movimiento estudiantil. 79 en la universidad, pero cuando te diga por qué no fui, ahorita te voy a decir, me recuerdes. Yo anduve muy cerca. Oye, No, aquí, a todos estos guerrilleros yo los conocí de viejos, ahora que escribí el libro del color de las amapas. Hasta ahora, pero conocí a esos guerrilleros salvadoreños. Y ahora me río de mí mismo cuando lo cuento. Entonces, ese grupo en Chihuahua hizo ese asalto muy famoso, el triple asalto bancario. Al mismo tiempo asaltaron 3 bancos. Pero en uno de ellos la policía, un capitán, tenían vigilados los bancos. Los detectaron y mataron a 3. A 3 de pues ni ellos. una pinche guerrilla se lograba, a todos los masacraban. No, pues no los ¿No? masacraban, mataban a unos y vivían otros, seguían vivos. Y al día siguiente, detuvieron en Chihuahua a Diego Lucero Martínez, todo un líder también de la guerrilla en México. Al mismo tiempo, el 72, Genaro Vázquez Rojas, ¿has oído hablar de él? Sí. Genaro Vázquez Rojas, que fue Sí. un líder guerrillero muy bueno allá en Guerrero, y que murió muy joven, el 72, en una curva yendo de México a Cuernavaca, y todo se hace sospechar que lo mató el ejército. Los primeros días de 1972, Estanislao Hernández subió a la Sierra de Guerrero en compañía de Wenceslao José Gracia para dar instrucción política y militar a los miembros del Partido de los Pobres. Estos dos, Estanislao y subió a la Sierra y Wenceslao a la Sierra de Guerrero, habían sido capacitados en Corea del Norte. Okay, Estos dos. Los mandaron, eso es lo que hicieron cuando llegaron. Y después Lucio Cabañas apareció en la Sierra de Guerrero, que tenía con un grupo guerrillero que se llamaba Ejército de Liberación de los Pobres, Ejército de los Pobres de Liberación. Ese tenía otro nombre, se le llamó Ejército en Guerrero. Y estos que habían ido allá le ayudaron y capacitaron a sus hombres en la guerra de guerrillas. Y aquí pongo a Wenceslao José García, porque ese fue un guerrillero también que estuvo fue de los que apoyaron a los del movimiento del 74 en San Bernardo. Un guerrillero, Carmelo Cortés, famoso, y Carlos Ceballos Loya, hay guerrilleros como Rambos, famosos por eso. Y hay guerrilleros nomás de nombre, como todo en las guerrillas, ¿no? O en las revoluciones. Eran pero ¿cómo de nombre? ¿De que puro pex o qué? No, hay unos, no, hay Es que unos, dices, unos tienen como Rambo, otros de en la puro Revolución nombre. Mexicana estuvo Álvaro Obregón y Plutarco de las Calles, pero estuvo mi abuelo que nadie lo Ah, menciona. ok. Entonces, estos Carmelo Cortés, muy bravos, muy aventados. Carlos Ceballos, pues eran un Rambo, Carlos Ceballos. Hasta los soldados, desde allá anda Carlos Ceballos, pues eran personajes de la guerrilla. Entonces, hubo otro grupo también, fíjate muy bien. En 1972, el dirigente del grupo Los Procesos, que así se llamaba el grupo, Ignacio Salas Obregón, egresado del TEC de Monterrey, ese fue líder. Salas Obregón fue líder de la 23M. Junto con otros demás se reunieron, invitaron a Lucio Cabaños a participar en su guerrilla y dijo que no, esos, ustedes son fifís, le dijo, urbanos, yo soy de la sierra, de la montaña. Y había otros más, los Procesos, los Comandos Armados de Chihuahua y otro grupo, los Guajiros, pues eran ya algunos grupos guerrilleros en diferentes partes del país.
Entonces, la Federación de Estudiantes de Sinaloa, los enfermos, a ti no te tocó, No. los estudiantes de la Universidad de Sinaloa eran lo peor, lo más guerrillero y bravos. ¿Es en qué año más o menos? Pues 70 72 y me tocó a mí estando en la escuela. Ay, carajo, esos sí eran, Y le decían los enfermos porque era su porque lucha era... eran enajenados Ah, ok. en el socialismo comunista, pero no se podía hablar con ellos. Los enfermos, esos ya se enfermaron, decía la raza. Ya están enfermos del socialismo. Y no había, pues te podían matar, te declaraban traidor, eran radicales de izquierda. Y había otros, el movimiento estudiantil profesional, los Macías, el movimiento de acción revolucionaria, 23 de septiembre, en honor a aquellos, los Guajiros, los Lacandones, la Liga Comunista Espartaco. Había muchísimos grupos, como hay ahorita grupos mañosos, ¿no? Sí, pero sin ideología. Sí, sí, sí. Esos son parte del Sí. capitalismo, ¿no? Sí, Una... sí, 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 pero no me refiero a la ideología, sino Sí, se sí, sí. forman grupos, Sí, grupos, sí. ¿sí? Sí. Que entre ellos ni se conocen. Y brincaban de un grupo a otro. Y después, estos grupos, ese montón de grupos que hacían asaltos bancarios, que hacían todo en el país, acordaron, motivados por Ignacio Salas, fíjate, el ideólogo del TEC de Monterrey. O sea, Había, él eran... O sea, había un grupito en el TEC de Monterrey, había una alita, aunque eran burgueses y lo que quieras, una alita izquierdosa. Y se guerrillera. involucraron con la guerrilla, fíjate nomás, los del TEC de Monterrey, los niños fresas. Entonces, Salas Obregón fue líder, acordaron organizar una organización única llamada Liga Comunista 23 de septiembre. Estamos el 73. Y esa liga ya no eran los chapitos y los no chapitos, no, eran una organización nacional, Una federación. con una estructura organizacional perfecta, política, social y militar, con toda una organización, con una coordinación nacional, comités coordinadores de zonas, era un ejército, un ejército. Ya Entonces, más organizado. ya Pues, ¿no? más organizado. Y esa liga, esa agrupación Liga Comunista 23 de septiembre, nació en 1974. ¿Por qué ¿En 23 dónde? de septiembre? Por lo del asalto Al origen. sí, En un al pueblo, cuartel Madera, ¿no? En Guadalajara, en la En calle, Guadalajara, la en, cuna de los pinches de, mochos, de los tecos y en las narices. cristeros Ahí, y... en la calle Venustiano Carranza, número 13, Colonia, no sé qué. Pues ahí te voy. Una vez a Guadalajara y fui a la casa. Ahí le tomé foto a la casa. ¿En qué zona estaba? Ay, no me acuerdo, una cosa medio, no tan popular. Clase media, sí. Media. Y ahí se fundó, ahí se estuvieron 10 días discutiendo y se formó toda la estructura organizacional. Entonces, y se decidió impulsar focos revolucionarios rurales. Porque una cosa es la guerrilla urbana hasta ahora y otra cosa es la guerrilla rural. Te lo dice un guerrillero. Yo soy guerrillero rural. Yo soy guerrillero urbano. ¿Sabes? Gacho, no, ¿Sabes? ¿Qué tirabas? ¿Pedradas? No, yo no estoy hablando de mí, pendejo. ¿Quién? ¿De qué? Pues dices, yo fui. No, no, yo fui a conocer la casa donde se fundó la no, Liga Comunista 23 de septiembre. pero dijiste, yo fui Punto. guerrillero. Punto. O estaba citando a alguien ahí. Eso, te estoy diciendo que se formaron esos. Había que formar, es que no escuchas, formar grupos guerrilleros urbanos y grupos guerrilleros rurales. No estaba atendida la guerrilla rural. Fidel Castro hizo guerrilla rural. Y hay otros grupos guerrilleros en el mundo que hicieron guerrilla urbana. No es lo mismo ser guerrillero urbano que guerrillero rural. ¿Cuál es el más chingón? Pues a ver, el guerrillero rural pues se va a tirar ahí chingazos de Antes de disparar, antes de esta chingazos. ¿Qué? Sobrevivir en la sierra no es lo Sí, mismo por eso, sobrevivir. claro. Esa es la Y primera además diferencia. en la guerrilla urbana puedes andar bajo el anonimato, haces, ¿Todo? truenas algo allá, Sí, huyes, no, y te tapado, y te escondes donde escondes, sí, quieras. Y así lo es. más importante en la guerrilla, te lo voy a decir, lo más importante es comer. Y aquí en lo urbano, donde quiera hay un Oxxo. Sí, sí, sí. Y en la sierra Una de San carretita de hot Bernardo, a ver dogs, cuántas horas dura sin comer. Ese es el problema. así es. El comer primero. Para poder disparar tenías que estar comido. Entonces los más cabrones, los más valientes, se iban a la zona rural. O los mandaban a la zona rural.
A los fresones los dejaban aquí imprimiendo volantes. Y van al Oxxo. ¿Quién se fija quién entra al Oxxo a comprar un gansito? Nadie, ¿verdad? Y en la guerra, en la sierra, No, te mueves 10 metros, te mueres y te detectan a 1000 kilómetros a la redonda. Esa es la diferencia de ser guerrillero rural y urbano. El Che Guevara fue guerrillero rural y murió como guerrillero Así es. rural, de hambre. Lo agarraron por el hambre. Entonces, acá, Bueno, lo puso ahí la lo que haya, dama esta, ¿no? lo que haya sido, pero lo Sí, agarraron. pero muy jodido, ya no casi en huesos Muriéndose ahí, de ¿verdad? hambre, Sí. porque en Bolivia tenían hambre hasta los urbanos. Un error muy grande fue que no supo a dónde irse. También tienes que saber a dónde te vas de guerrillero. No es lo mismo irse de guerrillero en Chiapas que irse de guerrillero aquí al Altar. No, en Chiapas estira la mano y agarras un Un mango de mango y te perdida. tapas con una hoja que es más grande que tú. Y aquí en Altar, Pero viene, ¿dónde si es te que no te escondes? chinga un jaguar o algo, porque No, ahí... no, traes arma. No, eso no es, eso es lo de menos. Entonces, esa Liga Comunista, 23 de septiembre, estableció una estructura organizacional y dividió el país en zonas, en regiones. Y una de ellas le tocó a Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango. El cuadrilátero de oro. ¿Cómo le dicen ahora los Triángulo. triángulos? Porque no incluyen a Durango. Dorado. El cuadrilátero de oro, es lo mismo. Siempre se ha llamado ese cuadrilátero. Desde que yo nací hablaban de ese cuadrilátero, que mi familia está en ese cuadrilátero, triángulo. Cabrón, ahí puedes hacer lo que quieras y nadie te ve. Entonces, Por la zona por la zona subtropical, que esa zona subtropical nace en Álamos y se va y corre hasta al pie de Nayarit. Es la sierra, el Piamonte de la Sierra Madre Occidental, que es lo subtropical o tropical, por eso ahí se da la marihuana. Después hablamos de la historia del agua y vamos a entender eso. Entonces ahí, el primer plantío de marihuana que se conoció en Sonora fue ahí en esa parte del municipio de Álamos, en la zona de Cañadas. Ahí no te ve nadie. Entonces ahí tampoco es bueno para hacer guerrilla. Entonces se vinieron ahí a esa parte, a esta parte, estoy hablando de Sonora, ¿no? Que le llamaron el cuadrilátero de oro, y estaba dividido a su vez, y estaba conformado por 2 comandos guerrilleros rurales. El llamado Óscar González Eguiarte, por el que murió en Tezopaco. Lo hacían honor al que había muerto, así. Y este estaba bajo la jefatura de Salvador Gaitán Aguirre, hermano, los Gaitán Aguirre, todos los hermanos guerrilleros que murieron en Ciudad Madera, que actuaba en la Sierra de Álamos, allá en San Bernardo, localizado en la frontera de Sonora y Chihuahua, y el comando Arturo Gámez García, que estaba compuesto por 2 contingentes, uno en Chinipas y el otro estaba en San Rafael, en el Quiriego, San Rafael y Uriqui. Uriqui ya es adentro de la Sierra de Chihuahua, inexplorable. Entonces después está otro en Oaxaca, ahí ya nunca se metió a la guerrilla el de Oaxaca, nunca los aceptó. Fifís, no saben hacer la guerra en la montaña, les decía. Y tenían razón, pues. Iban a buscarlo para que los aceptara, los del DF, imagínate. ¿Quién era? El de ¿Oaxaca o Guerrero? El de Guerrero. Lucio Cabañas. Nunca los aceptó. Entonces, el 73 se volvió a hacer una reunión nacional de estos grupos, ya de la Liga, para debatir algunos asuntos, y se decidió formar comité de coordinadores zonales políticos militares, como si fuera una dependencia del gobierno, pero así trabajaba. Pablo Sandoval era discípulo de Lucio Cabañas, ¿no? ¿Quién es Pablo Sandoval? Pues Pablo Sandoval era guerrillero ahí también, papá de Irindia de Sandoval, ¿cómo se llama esta? La que estaba en la Secretaría de la Función Pública, pues esposa de John Ackerman. Sí, pero debe ser un patrón no muy conocido. ¿Quién? Sandoval, sí, no. Pues era de los, creo que era discípulo, fue discípulo cuando muere Lucio Cabañas, luego él se queda, él es el líder de esa. Hubo muchos, pero fue a lo mejor aquí, pero me pasó de noche, no lo tengo registrado. Entonces ya se formó, ya empezó a haber mujeres, María de la Paz Quintanilla, todavía vive, muy amiga mía.
y todos esos que formaron esta agrupación. Pero vamos a enfocarnos en el de Sonora, donde estamos. Y allá en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en todas partes. Se me pasó decir que en 1984 fue cuando llegaron a Chihuahua el comandante Marcos y el que fue jefe del comandante ¿En qué año? Marcos. 84. Y el jefe del comandante Marcos, el señor que murió, el de barba, que... Ay, eso no lo tomé en cuenta. Pero esos son guerrilleros modernos. Entonces, ya empezó esta agrupación y fue cuando entraron el 74 a San Bernardo a secuestrar al señor Victoriano Hermenegildo Sáenz Cano, papá de Sáenz, No, pues hay muchos aquí en años. Hermosillo, Sáenz, Pues el de Derechos Humanos. pues, el ¿Cómo papá se de llama? Jorge Sáenz Jorge Félix, Sáenz. era el papá, el hombre rico del pueblo, y lo secuestraron en San Bernardo, que de eso trata el libro El color de las amapas, que nos Pero- dice aquí, por cierto, Alma Lorenia López, El color de las amapas, lo mejor de sus libros, así es. Saludo a Alma Lorenia López. Bueno, Muchas gracias. Es el libro que más me ha dado fama, no solamente nacional, sino internacional. ¿será porque el ruso te llevó allá a hacer el recorrido ahí, Jorge Russo? El Jorge Russo me dijo, no, sí, pero fuimos de turistas al rancho de su papá, pues los rusos y los lagardas somos vecinos. Tan derechoso que es el Jorge Russo, no, el papá no sé, pero Jorge Russo No, odia a la izquierda. No, y el doctor también. También era. Entonces, esa es la zona de San Bernardo, pues, Sí. muy amigos de mi papá, mi papá, y el doctor Russo, no le puedes decir nada. Y no andaba asustado cuando te llevó el Jorge Russo ahí no andaba. ¿A qué fuimos? No, nos Pues llevó. a que No, entrevistaras su papá nos llevó a una bola de vagos. Yo entrevisté a doctor Russo para eso, pero eso fue después. Sí, no, En un pues, comando sí. como de 7 carros fuimos al rancho, muy bonito. Precioso paseo, precioso. Pero nada más para agregar como chisme, cuando mataron a Garza Sada, el 73, en Monterrey, ahí murió Anselmo Herrera Chávez. Anselmo Herrera Chávez en ese momento era profesor de la preparatoria de la Universidad de Navojoa, que estaba muy engrillada, muy encomunistada. Y muchos de esos guerrilleros vinieron a dar clases a la prepa de Navojoa. Y el viernes dijo, el jueves, muchachos, le dijo, voy a salir de viaje, no voy a venir mañana, voy a regresar hasta el lunes. Les dejo esta tarea, Anselmo Herrera Chávez. Eso me lo dijo mi hermano César. Y ya no volvió. No, el lunes leyeron en el periódico el martes que entre los guerrilleros que mataron a Garza Sada estaba Anselmo Herrera Chávez. No volvieron a las clases. Y después los guerrilleros de aquel tiempo de la Liga secuestraron a Fernando Aranguren, el cónsul al industrial de Guadalajara, y al cónsul honorario inglés Anthony Duncan Williams. A uno lo mataron y al otro lo liberaron. Hacían esas actividades los miembros de la Liga 23 de septiembre. El que ha escrito mucho sobre eso es este escritor y periodista que lo demandó no sé qué político y le ganó el pleito. Sí, Sergio Aguayo. Sergio Aguayo. Sí. En uno de sus libros, Sergio Aguayo Pues él anduvo, ¿no? narra, no, él es como pues yo. él dice bueno, movimientos estudiantiles más bien, ¿no? Todos anduvimos, salvo los fresones. Sí, pero no, guerrillero era otra cosa. Podía ser el más comunista del mundo haciendo así ahí en la plaza, y le decía, alguien te pone un rifle. Hasta ahí llegaba. No, agarrar el rifle era otra cosa. Puede ser hocicona afuera del museo, lo que quieras, pero agarrar el rifle, ahí sí te temblaban. Te voy a decir por qué. Porque cuando en un movimiento de huelga que hicimos en la universidad, en la escuela mía, el 80, yo aparecí luego del liderillo y luego fui miembro de la junta, ¿cómo se llamó la primera junta de gobierno que gobernó Nicaragua cuando triunfaron? Junta de Gobierno de la República Nicaragüense, Junta de Gobierno de la Escuela de Ingeniería de Geología, y como éramos 6, igual que aquellos, y a mí me tocó ser de Relaciones Públicas.
Desde siempre era. Ya te pusieron lo sí. más fresón. Pues, Claro. a Pues, que no te mandaron a lo no, rural. Porque... no, en la noche había guardas y yo no, me hacía el dormido. Entonces, yo iba, Para contar la historia, pues, yo ¿no? Porque iba tenía que a contar. informar a ¿Verdad? todos los medios, todos era la información, el imparcial y el sonorense. No estaba el ciudadano de Casanova. Sí, claro, con él fuimos, íbamos a dar el parte y tuve una experiencia muy bonita de huelga, pero llegaron unos vatos del sur del país, entonces que los atienda el de Relaciones Públicas, es Nacho. Llegaron unos de... Unos sureños. Okay. Pero guerrilleros o... Ahorita te digo, Okay. entonces que los atiende el Nacho, pues el de Relaciones Públicas. Atendía a la prensa y todo. Entonces ya ahí vamos, ¿no? Y le dije, ¿qué se les ofrece a ustedes? Pues ¿Cuántos años tenías? tenía 20, el 80 yo tenía 20 Hiciste el 60. y 59. Entonces llegaron dos chapitos, ¿se da cuenta? Oaxaqueños y chapanecos. ¿Y qué se les ofrece? Somos miembros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador. Ya había pasado la guerrilla de Nicaragua, nosotros éramos igual, pues. Seguía la de El Salvador. Y yo casi las piernitas se me empezaron a poner así porque ya eran guerrilleros de verdad. Nosotros éramos guerrilleros de fresa. Amateurs. Fresas, no, sí, urbanos. ¿Y qué necesitas? Pues somos del Comité Internacionalista de este movimiento, andamos por toda América, de clandestinos. ¿Y dónde los viste? ¿Dónde te reuniste? En la escuela, en la escuela ahí en la uni estaban. Que era de 3 pisos. Arriba de los 3 pisos había como una pichonera, no sé para qué le dejaron eso al edificio, y era el lugar clandestino de la guerrilla de la escuela, pues. Ahí estábamos clandestinos, teníamos un mimeógrafo. O sea, en la escuela de ingeniería sí, civil. 3 pisos, no, de ingeniería. Okay. 3 carreras, ingeniero civil, ingeniero geología. minero, ingeniero geólogo. Es la escuela de ingeniería. Entonces arriba había ese, y como nosotros estábamos en el 3er piso, ahí ese era como una pichonera, entonces era el clandestino, el secreto, ahí imprimíamos los volantes sin que nadie supiera, ¿quién no iba a saber que estábamos arriba? Entonces los llevé arriba ya, clandestino, y ya les dije. ¿Y qué fumaban? No. Bueno, en ese tiempo se usaba fumar marihuana en la universidad, pero en este caso no, pues estamos atendiendo a los vatos. Ya me dijeron, me preguntaron, yo había leído de todo eso, ¿no? De la guerrilla en ese tiempo, pues yo siempre he leído mucho. Entonces ya que no pero entonces los vatos eran salvadoreños. Salvadoreños, del Frente Farabundo Martí, del comité de... Sí, porque hubo algunos que no eran salvadoreños y ahí andaban. No. Me dice un tal Juan Carlos Zúñiga, ¿lo conoces? Sí. Que Rubén Aguilar anduvo ahí, ¿cierto? En la guerrilla ahí en Centroamérica. Sí, ¿Tan mocho que es ahora? Sí, pero él fue como jesuita, él era jesuita. Ah, con razón. En los movimientos guerrilleros, bueno, tú eres testigo, a ustedes les tocó a tu generación. Cuando vino su comandante Marcos apareció, ¿de qué partes del mundo no vinieron a verlo? Sí, de todas partes. Entonces él como jesuita iba como jesuita, Rubén Aguilar. Y no te voy a decir otros nombres, pero no te los voy a decir que estuvieron allá. Entonces, de acá, de México y de aquí de Sonora. Entonces a mí me dijeron ahí, no, pues compañero, pues aquí les vamos a llevar aquí a darles comida, ya difundirles, yo los voy a llevar a la prensa. Entonces, bueno, ya nos vamos. Entonces, compañero, por su apoyo revolucionario y su actitud, lo invitamos a formar parte del Farabundo Martí, que se vaya con nosotros. Y me echaron mucha flor, capaz y la chingada, para que maneje las relaciones públicas. Y de repente que me emocioné, y por fin se me va a hacer, dije, yo voy a irme, clandestino. Y en eso platicando, le veo la mano al vato el dedo, y le veo el dedo totalmente amarillo, morado, mostaza. Ay, ¿y eso por qué es? Me dijo, es de tanto disparar, la pólvora nos marca. Entonces cuando nos detiene la policía, le sí eres. Entonces ahí fue cuando dije, mejor no, renuncio. Renuncié a participar en el fondo. Oye, imagínate, ahorita volviendo al caso de, nomás así paréntesis, de Rubén Aguilar, ¿no? Que Rubén Aguilar, digo, pues ahí ahorita el que de repente se le pierde, pues es aquel que le enmendaba a Fox lo que el presidente quiso decir y bla, bla, bueno, eres de acá de Navojoa. Imagínate andar en la guerrilla centroamericana y luego... Él tiene raíces en Hermosillo. Sí, pero bueno... No tiene nada que ver Navojoa. De ahí es su hija, ahí está, pero bueno. Él es, ¿cómo se apellida?
Aguilar, Aguilar, de los Aguilar de Luis aquí, del Aguilar, de ranchito todos de esos. Aguilar aquí. Ok. De andar allá en una guerrilla de Centroamérica de izquierda, a trabajar con un gobierno de derecha Ultra. y además, sí, ahí el Yunque estaba bien posicionado y con un presidente y tan ignorante y tan enfocado solamente a lo económico, a la iniciativa privada, pues, ay, cabrón, ¿cómo es eso, cabrón? Mira, ¿No? tú vas a las guerras, empezando por las mundiales, van todo tipo de personajes. A las guerras civiles van todo tipo de personajes. Es como un ciclón que se lleva Sí, todo tipo, claro. como Ernest Hemingway estuvo en España y escribió ¿Por quién doblan las Sí, campanas? así Entonces es. hay otros que van por razones de humanitarias, de enfermeros, curanderos. Por la organización, no sé qué, van a ese tipo de guerras internas o guerrillas. Entonces, seguramente a él le tocó ir no por ser un radical de izquierda ni un comunista declarado. ¿Quién? Aguilar, el que estás hablando. Pues mira, me dice Él es aquí el jesuita. mismo Juan Carlos Zúñiga que primero que fue que andaba en la izquierda, que fue vocero de Cárdenas en el 94 y que Ajá. luego transitó por lo del voto útil y todo eso. Pero bueno, Es una izquierda muy fresona. pues sí, Esta izquierda de la que te estoy sí. hablando ahorita, esa era de izquierda de verdad. Estos son los de izquierda de verdad. Todos los que no levantaron un arma, pues esa es la guerrilla, es el frente de guerra. Claro que puede haber intelectuales, fresones que escriben y van, pero no sé si eso los hará de izquierda. Ahorita todos son de izquierda. Pues ve nomás a todos los ultrapriistas que ahora son Sí. de izquierda. Bueno, lo que pasa es que también siempre el PRI tuvo una ala siempre desde Cárdenas de Sí, izquierda, pues, sí, ¿no? sí, sí, sí. Por eso duró tanto en el poder, pero Fíjate que cabía de López, todo en el PRI, así como ¿qué, ahora en Morena, qué ¿no? son de izquierda? Pues es como si me digas que Maduro era de izquierda. Pues sí, Están pero descubriendo los 3.500, 8.000, chorro mil millones de dólares en oro que tenía. Era más burgués que lo detuvo. no, bueno, pues Fidel Castro, digo, no tiene nada que ver que seas de izquierda, que luego seas un tirano, ¿no? Pues te digo, Fidel pues, Castro, ya ves, tirano. ¿no? Y Fidel Castro era, Y ni modo que me digas que no era fue, que no era de izquierda, ¿no? guerrillero de Guerrillero, izquierda, sí. el Che Guevara. Ese se Bueno. fue hasta el último No, minuto no de sé su qué, vida. ese no se quebró, exacto. Exacto, eso sí, pero Fidel Castro es burgués, español, rico, fino, pero que seas fifís o bonito o Bueno, blanquito, el Che Guevara no tampoco no venía no era del de, pueblo, no era piojo, pues no, pero ¿no? sin embargo, pues, con Sí, muchos ideales muy y muy, firme. muy convincente, ¿no? Sí, y allá en Cuba hay todavía de verdad guerrilleros, pero hay de todo, y hay algunos que, por ejemplo, te estoy diciendo que el líder de la 23 de septiembre del TEC de Monterrey, o sea, se dice, TEC de Monterrey, era el líder y ¿Cómo se secuestrado. llamaba? Oseas, el apodo, Salas Obregón. Oseas le decían. Todos tenían apodo, por el nombre, nadie, absolutamente nadie. Los conocemos más por el apodo que por el nombre, porque era clandestino. Entonces, requisito apodo. Y a ver, para ir cerrando, porque ya tenemos ¿Sale? la hora, el fin de las guerrillas en México, a ¿Qué ver, ¿cómo? pasó? Esa es una buena pregunta. La guerrilla siguió, la Liga Comunista 23 de septiembre fue siendo mermada, matados, mermada. Cuando yo estaba en la universidad, todavía el 81. Ya andaban ahí los micos contra activistas y todo eso, ¿no? Sí, pero eso era local. Estoy hablando Sí, de sí, la, no, la no, guerrilla sí, en pues sí. México. Ahí aparecían en los baños de la universidad cuando yo estudiaba el periódico Madera, el periódico oficial de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y los fueron acabando, los fueron acabando. No te hablé del asalto al Banco de Empalme. La historia de la guerrilla en Sonora te la cuento después, que es muy particular. Aquí es la de México. Y se fueron acabando, los fueron acabando hasta que los acabaron, hasta que vino el 76, la amnistía de López Portillo, y muchos se fueron a los partidos políticos, Partido Comunista, y otros siguieron aislados, como estos sin rumbo, hasta el 80, todavía el 83, hubo
actos guerrilleros de la Liga, ahora sí, la Liga 23 de septiembre. En otra invitación que me hagas te voy a hablar de la historia de la guerrilla en México y particularmente la guerrilla en Sonora. En Sonora. Que ahora lo nombré así, me cambiaste la pichada porque habíamos dicho que de Sonora y luego ya me... No, yo te dije mejor del estado, del país y ya de Sonora, porque en Sonora hubo varios actos guerrilleros. Cuando digo de guerrilla es de armas. Aquí en asaltos Hermosillo, a bancos, asaltos en Navojoa, en Obregón. Palme. Había un comando aquí, pues. Había un comando. Y Acá en Hermosillo hubo algunos sí. asaltos, ¿verdad? Sí, ahí en la Sauceda, uno de la 23 de septiembre. ¿Pero qué había en la Sauceda? Pues hubo un choque con la policía. Ah, bueno. Recién acabo de escribir el año pasado la biografía de un policía veterano de Hermosillo, que me pidió que le escribiera su biografía y él le tocó esta etapa. Y le tocó a él, le dieron 6 balazos a él ahí. Tómala. Ahí, en la Sauceda, exactamente. Dice el sueño que hables del Moralitos y qué tiene que ver. Ese fue de un movimiento estudiantil, ¿no? De cuando lo... Rápidamente, Moralitos era un policía Ajá. que de años atrás, muchos años era el que estaba enfrente de la escuela, de la Gutiérrez, universidad. y cuidaba a los niños, era un buen policía, no era policía de patrulla, no andaba, Ahí en la Rosales. era un policía de tránsito ahí. Que se hizo famoso porque multó ¿Por qué? a un gobernador, ¿no? Sí. ¿A quién era? Me acuerdo si Marcor, Carrillo a Nacho Marcor. Soto, creo, a uno de ellos. Bueno. Pero se hizo famoso porque lo mataron. Y aquí en Sonora, voy a hablar de eso, dile a tu fan, Juan Carlos Zúñiga, que voy a hablar de eso en la siguiente entrevista, que hable de la guerrilla en Sonora. Y ahí está incluido lo de Moralitos, que no fueron guerrilleros. Eran estudiantes. Eran ¿no? aspirantes a guerrilleros y quisieron hacer un acto para llamar la atención y que los aceptaran en la guerrilla. Pero le quitaron la pistola o traían una pistola. Había muchos que querían ser guerrilleros y querían ser de la 23 de septiembre y no a cualquier pendejo la 23 se mataba. Entonces estos pues eran de la universidad, ahí alborotados, y los policías andaban enrabiados contra los de la liga porque habían matado policías de ellos. Entonces a ti te agarraban ahí y era de la 23. Siento que... Es interesante lo de Morales. He escuchado algunas versiones de gente ahí que, bueno, más o menos contemporáneo a ti, que te veían, si te veían con un libro de Ríos, te agarraban y te pegaban, ¿no? te levantaban los yotes y te pegaban por lo menos una calentada para ver si andabas en alguno de estos movimientos. En así, otra tan así, entrevista vamos a hablar, y quedamos el otro día, de los movimientos estudiantiles en la universidad. Y los tipos que había 3 tipos que se clasificaban, ¿no? A ver, entonces, para agendarlos, la siguiente va a ser la guerrilla de acá en Sonora, ¿no? Sí, la guerrilla en Sonora. Ese va a ser y después los movimientos estudiantiles. Y luego el de los orígenes van en México. Ahorita me dijiste, tú me dijiste, Alexis, ¿sí o no? Dijo ahorita, ese te voy a contar, ese es otro tema, me dijiste, los orígenes de la marihuana en México. No. Pero bueno, sí. Pero bueno, pero no sabes. Sí, no, yo he estudiado historia del narcótico en México, no del que le vas a competir. No, por eso sí, pues le vas a competir a Luis Astorga. No sé quién es Luis Astorga. Sí. ¿Cómo no vas a saber? Ya. Pues mira. Okay. Bueno, ahí está. Bueno, pues muchas gracias, Nacho Lagarda, y entonces nos vemos en 15 días para que nos platiques ahora de la guerrilla acá en Sonora, ¿no? Sí, de la guerrilla en Sonora y después le hablamos de los estudiantil en Sonora. Movimiento estudiantil primero y hasta el final lo terminamos con la guerrilla. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Mañana es viernes Finolis, que aquí estaba muy atento a la plática porque está, pues no sé qué conexión tiene con el Nacho. Parece que tiene muchas ganas de venir porque no aguantó. Ahí o a lo mejor a alguien te le afiguras mucho. Que calme sus ansias y mañana. Y por eso se quedó ahí en la pantalla, ahí, ¿no? Pues, a alguien te le has de afigurar mucho. Yo creo que sí. Que se ponga a trabajar. Que no tiene que trabajar. Mañana va a haber muy poquitas noticias, yo creo, ¿no? Bueno, saludos al Finolis, que mañana va a estar por acá. Pero bueno, muchas gracias por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. ¡Arrancan, Nacho, arrancan! Síganos en nuestras redes sociales, en mi canal de YouTube.
Aarón Tapia, suscríbase y dele clic a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario. También estamos en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista, la cual los invito a que siga la página para que pueda ver las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique también estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal @naranjero75 y en la cuenta del programa @lapolaca_at, en Instagram como Aarón Tapia F y TikTok Aarón Tapia Periodista.